el honor de tener al doctor Daniel Masal, que es un especialista en ginecopatología y que nos va a ilustrar sobre el microambiente peritoneal en la progresión del cáncer de ovario. Una cosa importante es que el cáncer de ovario no es un cáncer tan frecuente, pero realmente tiene una mortalidad muy alta porque generalmente se diagnostica en estadios avanzados, y cualquier información de la biología tumoral que permita detectar nuevas terapias es como el objetivo de, de la ciencia en ese punto. Entonces, bueno, el doctor Masal nos va a ilustrar un poco sobre esos aspectos. Adelante, Daniel, cuando quieras. Bueno, en primer lugar quería agradecerles a la Sociedad de Anatomía Patológica del Uruguay la invitación y la confianza, y sobre todo a la doctora Estela Bianco, que fue un estímulo importante, porque esto surgió, como yo les había comentado, de una charla muy informal, interna, y generó un interés y les pareció que era importante trascender un poco algunos conceptos que habíamos vertido en una charla muy íntima, muy chiquita. Y así que bueno, tratamos de llevarlo a otra escala, con mayor información que pudiera ser útil para todos. El tema del cáncer de ovario es espere que voy a tratar de achicar un poquito las... Ahí está, ahora sí. El cáncer de ovario es un problema sanitario mundial. Los datos del Globocan, por ejemplo, hablan de la incidencia, si bien es más baja, por ejemplo, comparado con el cáncer de mama, pero tiene una mortalidad muy elevada. En el Uruguay, por ejemplo, ocupa el séptimo lugar en incidencia, pero es el cuarto en mortalidad. Es decir, es casi 3 veces superior la mortalidad con relación al cáncer mamario. Y esto es debido a que en general el diagnóstico no se hace en etapa precoz, sino en etapas tardías, sobre todo en estadios 3 y en estadios 4. Y el otro problema que tiene es que en principio estos tumores empiezan a responder más o menos bien, pero en la curva del tiempo van desarrollando quimioresistencia y finalmente la sobrevida se va acortando. El 90%, cuando hablamos de cáncer de ovario, hablamos de una gran familia de tumores, pero nos vamos a circunscribir sobre todo a los epiteliales malignos y dentro de estos a los carcinomas serosos de alto grado, que son los que están generando realmente grandes problemas. Entonces, vamos a delinear dónde está el problema más importante dentro de esta progresión tumoral. Una vez que las células tumorales salen de su tumor primitivo ovárico, van a parar al espacio peritoneal. Pero ¿qué ocurre? Estas células de por sí no van a ir a cualquier lado, sino que van a ir a lugares específicos. Es en esta fase entre la salida de la célula tumoral y la aparición de metástasis peritoneales diseminadas es que es donde se produce la gran amplificación de este tumor y la falta de respuesta posterior a los tratamientos instituidos. En ese sentido, en el siglo XIX, Stephen Paget, que no es James Paget, James Paget era el padre de este hombre, le llamó la atención en 735 autopsias en que los tumores metastásicos iban a determinados lugares, y de ahí él plantea la teoría de la semilla y el suelo. Es decir, que estas células tumorales tienen un organotropismo metastásico específico en determinados puntos por factores de crecimiento, por el microambiente especial, etcétera, que es lo que vamos a ver. Entonces, la célula tumoral del carcinoma seroso de ovario de alto grado eh,
está integrada a un microambiente, que es el microambiente que vamos a analizar ahora, que es el microambiente peritoneal, ¿verdad? En donde confluyen una serie de elementos celulares, como células estromales, adipocitos, células vasculares, células inflamatorias, células inmunes, y hay cosas importantes en moléculas de señalización, y después nos vamos a referir a algo que son los exosomas. Entonces, vamos a ir viendo en esta charla algunos aspectos, son apenas algunos tópicos importantes, que es la fase de tránsito peritoneal, cómo la célula tumoral sobrevive a ese medio, después una fase de adherencia a los mesotelios, y una fase de invasión del epiplón y el peritoneo, que prácticamente están de la mano con esta anterior, algunos conceptos muy básicos de lo que es la inmunoedición tumoral y finalmente algunos aspectos de las perspectivas en cuanto a detección precoz, etcétera, ¿no? Entonces, volvemos al cuadro inicial. La célula tumoral que sale del tumor primitivo, que llega al ambiente peritoneal, hay que saber que el ambiente peritoneal es un ambiente sumamente hostil frente a la célula tumoral y que como todas las células epiteliales, que son células adherentes, cuando pierden la conexión con su matriz extracelular a través de las integrinas, es donde esa desconexión genera automáticamente mecanismos de inicio apoptótico. Y por esa razón, la muerte celular de una célula adherente, cuando pierde su adherencia, digamos, a la matriz extracelular, muere por un fenómeno que se llama anoikis. Es un fenómeno apoptótico particular por desconexión de la matriz extracelular. El segundo punto importante es que el medio de oxigenación que tenía en su tumor primitivo es muy diferente al medio peritoneal y por lo tanto hay un medio hipóxico que también va a tener que tolerar la célula tumoral. Y la tercera situación es que está sometido a turbulencias y atracciones físicas que la célula epitelial en sí misma no está adaptada y por lo tanto todo eso va a llevar a la muerte celular. Sepamos que la mayor parte de las células tumorales que salen del tumor primitivo de ovario, como pasa en otros tumores, la mayoría mueren, no sobreviven. Solamente un pequeño grupo es el que va a sobrevivir y vamos a ver cómo se las ingenia, cuáles son las estrategias que tiene la célula tumoral para poder sobrevivir a todo este ambiente hostil. Una de las primeras cosas que ocurre es que las células, una vez que salen del tumor primitivo, empiezan a tratar de unirse con uniones homotípicas entre ellas, ¿sí? Y van a ir incorporando otras células, sobre todo los macrófagos, que se van a incorporar a estos grupos que llaman esferoides tumorales. El esferoide tumoral es la forma que encuentra la célula tumoral de sobrevivir a ese medio ambiente, porque de lo contrario sola no puede sobrevivir. Es decir, que tiene que andar en patota. Eh, Esta es una fotografía de una citología peritoneal hecha por Pellet, son cortes. Vean que se ven, estas son los esferoides, se ven perfectamente. Esto no lo podemos ver claramente cuando se hacen extendidos citológicos por frotis, porque se desarman. Entonces en los cortes de los pellets se ven perfectamente bien cuando hay compromiso peritoneal de células tumorales. eh, Se ven estas estructuras esferoides. Y esto es válido no solamente para cáncer de ovario, también, por ejemplo, en el caso del cáncer gástrico. También se ven algo parecido. En este conglomerado celular, lo que hay no son solamente células tumorales, sino se introducen también los macrófagos que yo les comentaba, y a veces fibroblastos y otras células inflamatorias. Acá tenemos otro esferoide, y ven ustedes que inclusive son capaces de reproducirse dentro del esferoide. Eso significa que está en un medio que le permite sobrevivir. Si no, de lo contrario, frenaría su ciclo celular. A veces forman estas estructuras coronales o de aspecto ductales, ¿sí? Entre ellas que se pueden ver. Por lo tanto, estos esferoides que incorporan algunos macrófagos son los que van a permitir sobrevivir. Y a su vez, la célula va generando un cambio fenotípico. De una célula epitelial puede transformarse en una transición epitelio estromal o epitelio mesenquimal,
gracias a determinados factores que van a generar ese cambio fenotípico que le hace a la célula de alguna forma más plástica frente a ese medio exigente desde el punto de vista físico. Una de las cosas que ocurre cuando está en este compromiso peritoneal, y ustedes lo tienen que haber visto en muchas citologías peritoneales, es el infiltrado muy rico en células inflamatorias, pero sobre todo en la presencia de muchos macrófagos. Entonces, estos macrófagos, ¿qué están haciendo acá? ¿Cuál es el rol que cumplen? ¿Mm? Hicimos un CD68, que es un pan macrofágico. Vean acá, se dibuja, si ustedes lo pueden ver, una estructura esferoidal y está rodeada de muchos macrófagos. Hay muchos que hay detritus celulares, pero los que se ven algunos que están bastante conservados. Acá esta es una aproximación con un CD68 de uno de los esferoides y vean ustedes la conexión, el íntimo contacto que toman los macrófagos con las células tumorales. Este vínculo es sumamente importante por lo que vamos a ir analizando a lo largo de la charla. Entonces, ¿qué rol cumplen los macrófagos en la progresión tumoral en estos casos? ¿Frenan el tumor o lo favorecen? Desde ya hace algunos años hay muchos artículos en los cuales están dándole jerarquía al rol de los macrófagos en la progresión tumoral. Acá hay algunos artículos como por ejemplo que es revisitando los macrófagos en el microambiente del cáncer de ovario, desarrollo, función e interacción. Es un artículo muy interesante. Entonces, hay dos fenotipos importantes macrofágicos, pero después vamos a ver algunos otros tipos. En primer lugar, los tipo 1, M1, que son proinflamatorios y antitumorales, ¿sí? Pero los tipo 2 son antiinflamatorios y son protumorales. Es decir, porque el rol en ausencia de tumor, solamente cuando hay procesos inflamatorios, van a favorecer todo lo que sea la angiogénesis, la proliferación fibroblástica, procesos reparativos. Esa es la función de los tipo 2. Pero en el caso de la presencia de células tumorales, van a favorecer el desarrollo y la protección de las células tumorales, los M2. El origen de los macrófagos, sabemos todos desde que vinimos como estudiantes, que provienen de la médula ósea a través de los monocitos y su transformación. Pero sepamos que los macrófagos residentes de distintos órganos, y en particular del peritoneo, no provienen de la médula ósea, provienen de la etapa embrionaria, sobre todo del saco vitelino, y la mayor parte de los macrófagos residentes tisulares de distintos órganos, por ejemplo, la célula de Kupfer, por ejemplo, los de microglía, etcétera, provienen de esta etapa. Y tanto sea por una vía o por la otra, van a tener una diferenciación fenotípico que se van a polarizar para el lado de macrófagos de tipo M1 o se van a polarizar para el lado de macrófagos de tipo M2 según las circunstancias que se esté desarrollando. ¿Cómo se pueden diferenciar ambos macrófagos? Los M1 sabemos son todos CD68, los dos tipos. Con el CD68 no podemos diferenciarlos. Pero los macrófagos de tipo 2 expresan CD163, CD206, CD204 y otros más que no importan. Me interesa recordar el CD163, que es un marcador muy útil y que nos permite identificar y separar los macrófagos 1 de los tipo 2. Volvamos ahora a los esferoides, que habíamos hablado hace un ratito. Estos esferoides entonces están de alguna forma gobernados o ayudados por los macrófagos de tipo 2 que se interponen, como veíamos en la fotografía, en ese íntimo contacto de la formación de los esferoides celulares tumorales. A partir de acá es que permite a ese grupo de células tumorales viajar y sobrevivir hasta que llegan a sus puntos de anclaje, que fundamentalmente el sitio más importante, por lo menos de inicio, va a ser en el epiplón. Ahora bien, en el epiplón, en cualquier parte del epiplón, y eso es lo que vamos a ver ahora que es muy interesante.
Acá simplemente hicimos un CD163 en la citología anterior, que me quedó desfasada esta fotografía, para ver que en ese grupo donde habían esferoides tumorales, hay unos cuantos macrófagos de tipo M2 vinculados a las células tumorales. Acá hay una parte que se dibuja de uno de los esferoides. Cada vez se les da más importancia a los macrófagos y está viendo la biología tumoral entre la relación de los macrófagos asociados a tumor y las células tumorales. Y veamos que hay un diálogo permanente entre células tumorales y macrófagos. A tal punto es así que el macrófago de tipo 2 va a recibir, la célula tumoral puede funcionar de la siguiente manera. A través de exosomas, los exosomas son pequeñas vesículas de 30 a 150 nanómetros, son muy chiquitas, la cual tienen cargas de todo tipo de sustancias, proteínas, lípidos, de fragmentos de DNA y también una cosa importante, después lo vamos a ver, son los microRNA. Este, con estos componentes, la célula tumoral puede exocitar este material y el macrófago tipo 2 internalizarlo y actuar en forma epigenética, porque actúa directamente, por ejemplo, los microRNA sobre el RNA mensajero, y va a mantener la polarización de la célula macrofágica de tipo M2, que va a favorecer a su vez a la célula tumoral. Entonces viene la contestación de la célula tumoral que es capaz del macrófago enviarle, aunque les parezca mentira, algunos segmentos, por ejemplo, GATA3. GATA3, que es un regulador importante, lo exporta el macrófago tipo 2 a la célula tumoral. Y de esa manera ella va a favorecer de alguna forma con esta interacción muy íntima entre el macrófago y la célula tumoral. A su vez, y lo vamos a ver después en la inmunoedición, los macrófagos de tipo 2 son inmunosupresores y por distintos mecanismos que lo vamos a ver en breve. Entonces, ahora vamos a ver qué ocurre con esos esferoides tumorales en el peritoneo y cómo llegan al epiplón y en qué sitios se van a colonizar. El epiplón, obviamente, que es un órgano muy importante peritoneal, que regula los fluidos, solutos, defensa frente a infecciones, etcétera. Como no quiero insistir en esto, que todos lo saben. Pero hay unos puntos que me interesa destacar, que son los famosos milky spots. Los puntos lechosos o spots lechosos, ¿qué son? Son agregados linfoides asociados a tejido adiposo, FALC. Estos puntos están vinculados a centros, al, 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 al árbol vascular capilar que está en el sectores submesoteliales, como vamos a ver ahora. Estos fueron descubiertos por primera vez, como del punto de vista macroscópico, por nada menos que por von Recklinghausen en el siglo XIX, que lo observó en epiplón de conejos, no en seres humanos. Después se observaron en seres humanos, pero sobre todo son más frecuentes de ver en niños y no tanto en adultos. Y yo les confieso que yo miré unos cuantos epiplones a lo largo de los años y nunca había prestado atención a estas estructuras. Y recién ahora veo la importancia que tienen desde el punto de vista de señalización y de enfoque frente a la colonización tumoral. Este es un esquemita, el árbol vascular, y vean ustedes que el árbol vascular se desarrolla y llega a pequeños ovillos tipo glomerulares en el sector submesotelial, ¿sí? Y se rodea de tejido linfoide y sobre todo una gran riqueza de macrófagos. Esa riqueza de macrófagos es muy importante porque es el rol que van a cumplir después de lo que vamos a ver. Acá hay algunas imágenes histológicas, pero yo le voy a mostrar las nuestras. Son estos agregados linfoides, son muy pequeños, miden medio milímetro, no llegan a 1 milímetro, están siempre en los sectores submesoteliales, en las superficies, siempre tienen la vinculación con un árbol
capilar, glomerular, que lo va a centrar. Y funcionan casi como si fuesen pistas de aterrizaje para las células tumorales. La célula tumoral no va a cualquier sitio del tejido adiposo, sino que va a ir dirigido prácticamente a estos puntos. ¿Sí? Acá tenemos una esquemita de lo que es el Milky Spot. Entonces tenemos la red vascular, el área glomerular, tejido linfoide, células dendríticas que también están presentes y sobre todo la riqueza macrofágica. Hay un trabajo interesantísimo de un grupo europeo dirigido por Eserot. Es un grupo internacional de varios países que estuvieron analizando los macrófagos residentes en el epiplón y observando la topología de cada uno de ellos y el rol que cumplían. Todos los macrófagos que estudiaron tenían una expresión de CD169, pero encontraron algunas diferencias y ellos los numeraron en 4 tipos. El P1, que es el CD163, que agrega una expresión de un inhibidor de metaloproteasa de tipo 4, otros que expresa también CD163 pero es negativo, otros que son los dos son negativos y otro que solamente expresa el inhibidor. Estos 4 grupos, a su vez, están ubicados en determinados sitios del Milky Spot. Por ejemplo, estos macrófagos que son submesoteliales son los de tipo 1, son los primeros que están en la lista que están acá, le vamos a jerarquizarlos porque esos son uno de los más importantes. Pero después hay otro grupo, que es este grupo 3, que están en sintonía y en contacto directo con los adipocitos. Y los adipocitos en realidad le van a proveer de ácidos grasos, adipoquinas y otras sustancias a los macrófagos que a su vez van a transferírselas a las células tumorales, que es muy importante. Entonces, acá tenemos nuestro esferoide que veíamos al principio, que viene llegando directamente al Milky Spot o al tejido linfoide asociado a tejido adiposo. Y una cosa que no les comenté, ustedes vieron que esto no es un error, estos espacios que están acá son pequeños estomas de intercambio que hay entre el peritoneo y este tejido linfoide. Eso se mantiene y a veces con inmunohistoquímica se puede observar muy bien. La célula tumoral, cuando está llegando, aproximándose, va a reprogramar a las células mesoteliales, haciéndole expresar CD44, que es una molécula de adhesión, que va a favorecer la adhesión de la célula tumoral a la célula mesotelial. Primer paso. Segundo paso, las plaquetas también parecerían tener importancia porque van a expresar P-selectina, que van a mejorar la adhesión de la célula tumoral a la célula mesotelial, y a partir de este momento, entonces, es cuando las células tumorales van a proliferar directamente dentro del Milky Spot o el tejido linfoide asociado a mucosas, pero vean que está rodeado de estos macrófagos que son muy importantes y sobre todo los P1 que yo les comentaba recién, submesoteliales que tienen importancia. Este grupo de Eserot hizo 2 experimentos que me interesa comentarles. Ellos querían saber si este grupo de macrófagos tenía algo que ver en la progresión tumoral, si cumplían alguna función, sí o no. Hicieron 2 experiencias. Por un lado, utilizaron ratones transgénicos, knockout, es decir, que no producen macrófagos con este fenotipo. Son negativos, nulos para este macrófago fenotípico. Ausencia de P1. Inyectaron una línea celular de cáncer de ovario y de 8 y vieron que los tumores comparados con los ratones wild type, había un freno al avance tumoral. Para apoyar más esta teoría, hicieron otra cosa. Produjeron liposomas y esos liposomas los cargaron con doxorubicina, que es un antineoplásico,
y con un anticuerpo que iba dirigido contra los P1 exclusivamente. Y de esa manera los liposomas se unieron a los macrófagos con este fenotipo y internalizaron la doxorubicina y produjeron la muerte de esos macrófagos. Por las dos vías de estas dos experiencias, vieron que estos macrófagos cumplen un rol muy importante en lo que es la tolerancia y la permisividad y la progresión tumoral para la invasión de estos puntos de tejido linfoide asociado a tejido adiposo. Es un trabajo muy robusto, muy interesante, largo, pero vale la pena. Ahora quiero mostrarles algunas cosas. Hasta ahora le mostramos lo que es a nivel teórico, pero quiero mostrarles algunos casos. En base a toda esta información, lo que hicimos fue buscar en el archivo pacientes con carcinoma de ovarios seroso de alto grado, con compromiso peritoneal, con compromiso del epiplón. Y lo que hicimos, cortes seriados en nuevos fragmentos del epiplón, con la felicidad de los técnicos, y buscamos áreas que aparentemente no estaban comprometidas, a ver si encontrábamos lo que la literatura estaba diciendo. Y nos encontramos con estas cosas. Esta es una imagen topográfica. Vean acá, hay un Milky Spot de 0,4 milímetros. Esta es una ampliación. Son muy chiquitos. Vean la cantidad de macrófagos. El ovillo glomerular, exactamente igual como decía en los distintos artículos. Y el contacto directo con el tejido adiposo. Estos son otros. Vean los ovillos vasculares pueden estar más o menos desarrollados. Pero el número de macrófagos es muy importante. Claro, estos son Milky Spot en epiplones donde ya hay un cáncer comprometiendo el epiplón. Por lo tanto, estos están más desarrollados y que quizá un epiplón de la persona que tiene no tiene un tumor maligno. Este es otro Milky Spot. Vean ustedes la cantidad de macrófagos que hay, cómo prácticamente las células mesoteliales no se observan. Después vamos a ver la inmunistoquímica. Acá hay otros. No los quiero cansar con imágenes, pero estos son algunos que fui encontrando y los fui fotografiando para documentarlos. Acá hay otros. Pero si ustedes buscan en los epiplones van a encontrar sistemáticamente estas estructuras que son muy importantes. Y acá vamos a poner nuestro esferoide tumoral que va llegando directamente a este Milky Spot y va a colonizarlo. Y vean ustedes, aquí ya hay una pequeña micrometástasis tumoral dentro de uno de estos tejidos linfoides asociados a tejido adiposo. Acá hay otro, esto es una micrometástasis en uno de estos Milky Spots. Vean cómo va dirigido directamente a estas estructuras. Acá hay otro más. Acá ya tenemos uno que ya está en una etapa un poco más avanzada, donde los nódulos tumorales van desarrollándose cada vez más y se van expandiendo, porque además el tejido adiposo va nutriendo de elementos energéticos, por lo tanto cuanto mayor es la cantidad de tejido adiposo, más rápido va a avanzar en la colonización tumoral. Acá ya estamos en una etapa superior, donde ya hay una acción, una proliferación miofibroblástica, que también son miofibroblastos asociados a tumor, están reprogramados y apoyan directamente a el avance tumoral. Acá tenemos otro Milky Spot con otra micrometástasis pequeña. Lo encontramos en un epiplón donde tenía ya macrometástasis importante, acá está, esta es una macrometástasis, y en un sector muy chiquito, muy alejado, se veían estas estructuras. Esta es una citoqueratina, simplemente para ver. Ven ustedes las células mesoteliales positivas para citoqueratina, pero vean ustedes que aquí ya estas no son células mesoteliales, estas son células tumorales que están iniciando su contacto con la superficie de este Milky Spot. Y aquí ya hay una pequeña invasión. Estas son etapas muy iniciales. Acá hay un paso más. Fui buscando imágenes
para mostrar un poco la progresión que hay en estas lesiones. Acá hay otro más, son los tumorales, un Milky Spot, todos estos que están acá, ahora les voy a mostrar otra imagen, pero con inmunomarcación para células para macrófagos. Este es otro más. Este es un CD68 y vean ustedes los macrófagos que son submesoteliales. ¿Mm? Son esa línea de macrófagos que habíamos comentado recién, que son importantes. Y los otros macrófagos están asociados al tejido adiposo directamente. ¿Sí? Esto ya es una macrometástasis, pero vean que las macrometástasis inclusive ya también tienen macrófagos asociados al tumor, muy en íntimo contacto. Entonces, de este micrometástasis quisimos ver cómo están tipificar los macrófagos que están por acá. Y vimos con el pan macrofágico, el CD68, KP1, vean la cantidad de macrófagos asociados al tumor. Pero acá estamos viendo macrófagos totales, M1 y M2, no podemos distinguirlos. Entonces, con el CD163 solamente vamos a tener los M2 protumorales. Y vean la proporción. Acá hay una proporción que es muy alta de los M2 con relación a los macrófagos totales. Este ratio, esta proporción de macrófagos M2 muy alta, con alta densidad, es muy importante y se le está dando jerarquía en este momento en distintos trabajos. Acá tenemos otro Milky Spot donde vemos macrófagos totales, pero también vemos macrófagos M2 que son unos cuantos. Esta es una macrometástasis, macrófagos M1 y M2, pero vean la proporción de los macrófagos de tipo M2, protumorales. Hay algunos trabajos donde empiezan a cuantificarlos y todavía no está, no hay un consenso con respecto a esto, pero yo creo que en breve va a empezar a haber consensos y se va a empezar a hablar justamente de cómo valorar estas cosas, porque tiene mucha importancia después con las respuestas a la inmunoterapia. Este grupo persa lo que ha hecho, ha estudiado la cantidad de casos, por ejemplo, de mejor pronóstico y peor pronóstico en función de la densidad de CD163, macrófago de tipo 2, y vieron que aquellas pacientes que tenían más de 21 macrófagos por milímetro cuadrado de tipo 2 versus las que tenían menos, tenían peor pronóstico que este otro grupo, con baja densidad, de baja densidad y alta densidad. Hay algunos autores que se manejan por campos de gran aumento, es decir, los cuantifican por campos de gran aumento y hablan, por ejemplo, de 25 macrófagos de tipo M2 cada 2000, por campo de gran aumento. Pero por eso no hay un acuerdo todavía, estos son exploraciones, digamos, que se están haciendo, pero que creo que es una línea interesante, por lo menos a explorar y a trabajar. Este grupo también vio que las pacientes que tenían con cáncer de ovario, que eran mayores de 50 años, tenían mayor densidad de macrófagos de tipo 2. A su vez, los estadios avanzados también aumenta la densidad, lo cual es lógico, y también aumenta el compromiso de vasos linfáticos. Y acá simplemente, como ya hay otros trabajos, esto no es cáncer de ovario, es otro cáncer, pero también se están explorando la relación entre los macrófagos totales y los macrófagos de tipo 2. Acá esto es de cáncer de pulmón, no tenía de ovario para mostrarles ahora, pero se puede extrapolar y vean que también tiene valor predictivo porque estos pacientes fueron tratados y aquellos que respondieron muy mal y que evolucionaron mal tenían una alta densidad de macrófagos de tipo 2, CD163, en relación al total. En cambio, los que respondieron bien a la quimioterapia y tuvieron mejor evolución tenían una baja densidad de macrófagos de tipo 2. Bien, hasta ahí entonces en relación con los macrófagos que vamos igual a mencionarlos de vuelta. Ahora vamos a ver, hasta ahora sabíamos que la inmunidad es muy importante, la respuesta
al tumor. De hecho, se está tratando de potenciarla para los tratamientos. Y siempre hemos hablado de la inmunovigilancia, pero la inmunovigilancia es una fase de lo que se llama la inmunoedición tumoral. En la primera etapa, la, el sistema inmunitario responde bastante bien frente a un tumor, pero eso dura muy poco, porque después se entra en una fase de equilibrio hasta que finalmente se llega a la fase de escape tumoral. Y estas fases hay que conocerlas porque justamente es donde puede estar prácticamente la piedra en el zapato para los tratamientos. Empecemos por esto, que son conceptos importantes. Toda célula neoplásica tiene una alteración génica importante y tiene un nivel de mutacional que le produce una serie de neoantígenos en la superficie. Y esos neoantígenos son los que van a dar una respuesta inmune determinada. Cuanto mayor es el índice de mutaciones que tiene una célula, mayor va a ser la expresión en superficie de los neoantígenos y mayor va a ser la respuesta inmune frente al tumor. Ahora, esto se sostiene hasta por ahí nomás, porque ¿qué pasa? Después viene el proceso que se llama el contraataque tumoral. El contraataque tumoral es que frente a la respuesta inmune importante, por ejemplo, de las células de inmunidad innata, como las células NK, o de las células de inmunidad adquirida, como las citotóxicas CD8, y también los helpers de tipo TH1, que son todos antitumorales, la célula tumoral es capaz de expresar el ligando de PD1, PDL1. Y de esa manera, en vez de hacer apoptosis a la célula tumoral genera apoptosis en las células inmunitarias. Y de esa manera anula prácticamente la respuesta inmune frente antitumoral. Ese es uno de los problemas. La segunda situación es que cuando persisten los antígenos tumorales en forma permanente y a lo largo del tiempo, las células las células inmunitarias, sobre todo los citotóxicos, CD8, comienza a aparecer una etapa de agotamiento y entonces empiezan a dejar de expresar enzimas citolíticas citotóxicas como coenzima B o perforina, etcétera, y por lo tanto van a estar presentes, las podemos observar, pero disminuye su expresión de enzimas citolíticas antitumorales. Es otro de los problemas. La segunda situación es que los CD8 necesitan para reconocer y hacer apoptosis a la célula tumoral, que la célula tumoral exprese el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo de clase 1. Entonces ahí su TCR va a reconocer y va a generar apoptosis en la célula tumoral. Pero ¿qué ocurre? Estas moléculas no son imprescindibles para la vida de la célula tumoral. Y cuando la célula tumoral se ve de alguna forma, por decirlo de algún modo, amenazada, deja de expresar el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y por lo tanto la célula CD8 no la puede reconocer. A diferencia de las NK, que las NK, las células natural killers, no necesitan del complejo de histocompatibilidad de tipo 1 y puede matarlas, pero también ella, como vimos en la foto en el slide anterior, puede hacer apoptosis a las células NK. A su vez, dijimos que las células tumorales, cuando tienen muchos niveles de mutaciones, generan neoantígenos. Cuando los neoantígenos le generan problemas de reconocimiento, son capaces de ocultarlos como si fuese la capa de invisibilidad de Harry Potter. Y de esa manera se oculta la célula tumoral frente al sistema inmune que es antitumoral. Ese es realmente un problema. Entonces acá vemos que queda bloqueado la capacidad de apoptosis de muerte celular tumoral por las CD8. A su vez, volvamos a los macrófagos de tipo 2. El macrófago de tipo 2 habíamos dicho, ya habíamos adelantado inicialmente que eran capaces de hacer inmunosupresión. Uno de los mecanismos es expresar PDL1 sobre los linfocitos T y hacer apoptosis a los linfocitos T. Y de esa manera bloquean la actividad antitumoral. La segunda situación es la expresión de algunas citoquinas.
La interleuquina 10 es una interleuquina de tipo antiinflamatorio que lo que hace es estimular a las células dendríticas para expresar interleuquina 12, que a su vez va a aumentar los helper de tipo 1, es decir, TH1, antitumorales. Pero la interleuquina 10 lo que hace es frenar a la célula dendrítica, se reduce esta expresión, disminuye en las células antitumorales TH1, y proporcionalmente aumentan las células TH2 protumorales. Como vemos, es bastante complejo y vemos que tiene muchos lados flacos el ataque antitumoral por parte del sistema inmune. Por último, y esto no es lo último, pero es otro factor importante y es una de las estrategias, en los macrófagos tipo 2 estimulan la producción de interleuquina 6. Interleuquina 6 es muy importante porque puede estimular a un complejo proteico que a su vez va a generar una proliferación, migración e invasividad de la célula tumoral. Hay algunas estrategias que tratan de bloquear interleuquina 6 como otro de los checkpoints que son muy importantes. Así que, como vemos, en este momento se está, desde hace ya varios años, pero hoy día también, en la búsqueda de blancos moleculares, cada vez hay más, y vemos que la trama de esta situación es compleja. Hay que buscar blancos moleculares que tengan valor pronóstico, pero sobre todo valor predictivo y algunos de valor terapéutico. Dijimos al inicio que uno de los problemas del cáncer de ovario es la detección tardía, y eso es cierto. Uno de los marcadores, sobre todo para los carcinomas serosos de alto grado, es el CA125, es una glicoproteína MUX16, es en realidad, que se expresa por las células tumorales a nivel peritoneal y se incrementa a nivel sérico y es detectado. Pero eso es válido a nivel del cáncer general, independientemente en los estadios en forma global. Pero se ha observado que en los estadios tempranos, la sensibilidad de incremento del CA125, que de alguna forma esté señalando que puede haber un tumor maligno, es solo del 40%. Y en ese sentido es que se están desarrollando justamente eh, la tipificación de microRNA para identificar cáncer de ovario en etapas muy tempranas. ¿Qué son los microRNA? Son secuencias de 25 nucleótidos, son muy chiquitos, muy pequeños, que son capaces de regular, tener una regulación génica, pero no directamente a nivel del ADN nuclear, sino directamente actúan degradando o inhibiendo la traducción del RNA mensajero. Por eso es una acción epigenética, digamos, por llamarla de algún modo. Un microRNA es capaz de regular a más de 100 RNA mensajeros. Y esto lo hacen las células en ese diálogo que tiene a través de los exosomas. Los exosomas es un elemento muy importante. En esto se basan las famosas biopsias líquidas, ¿no? Es decir, la determinación justamente de presencia de determinados patrones de microRNA, que hay muchísimos, pero cada tumor tiene sus patrones. Por ejemplo, este grupo danés ha estudiado y ha encontrado es un estudio de metaanálisis, no me acuerdo si eran 4.000 o 5.000 pacientes, que encontraron que estos tres grupos de microRNA estaban muy involucrados en la expresión del cáncer seroso de alto grado en fases muy tempranas y que la sensibilidad es bastante importante con un valor predictivo positivo de 91, más del 90% y un valor predictivo negativo del 78% en fase muy temprana, cosa que el CA125 es muy bueno, pero ya en etapas cuando ya están bastante avanzados, porque sobre todo el CA125 eh, hay algunas situaciones que no son cáncer, que son procesos inflamatorios, etcétera, endometriosis, que pueden aumentar y que pueden confundir con un cáncer, pero tampoco lo puede aclarar. El otro punto es de los microRNA, es que uno de los problemas que decíamos
que también era la quimioresistencia. Muchos de estos tumores responden inicialmente muy bien al cisplatino, pero no se sabía bien por qué algunos casos no responden bien, o por lo pronto responden al principio y después dejan de responder. Bueno, parece que la base de todo esto estaría en que, sobre todo los macrófagos, le exportan exosomas con microRNA que permiten eh, aumentar su resistencia a la célula tumoral al cisplatino. Y de esa manera evitan la muerte celular por la acción del cisplatino. Y eso es una de las causas de resistencia a estos fármacos. De manera que vemos que todos esos elementos que estábamos mencionando biológicos de la biología tumoral son muy importantes para poder comprender por qué está ocurriendo todo esto y dónde están los puntos débiles donde se está atacando. El otro punto es la búsqueda de la repolarización de los macrófagos hacia tipo de macrófagos de tipo 1. Y así como existe la técnica del diseño de receptores de antígenos quiméricos en linfocitos, la técnica de la terapia de CAR-T, también se está buscando algo parecido en los macrófagos, procurando que el macrófago cambiar su polarización de tipo 2 a tipo 1 o promover que haya mayor cantidad de macrófagos de tipo 1 antitumorales. Por todo el bagaje de acciones que, como vimos hasta ahora, producen los macrófagos sobre la progresión tumoral. ¿Mm? Así que bueno, terminamos acá y como resumen, el cáncer de ovario entonces es difícil el diagnóstico temprano, como vimos. Vimos la importancia que tiene la primera parte de lo que son las células tumorales, cómo se asocian en sí para producir la progresión tumoral, formando esferoides que permitan esa resistencia. Vimos también el rol que cumplen los macrófagos de tipo 2, CD163, que promueven estas estructuras esferoidales en el peritoneo. Y también, no sé si lo habíamos mencionado, pero también son capaces de generar un cambio fenotípico de tipo célula madre a la célula tumoral que le permite resistir aún más esas situaciones. ¿Sí? Vimos cómo la célula tumoral, en ese intercambio con el macrófago de tipo 2, aumenta esta polarización, generando mayor cantidad de células macrofágicas protumorales. Vimos el rol que cumplen los Milky Spot como nichos premetastásicos, que es uno de los inicios. Y dicho sea paso, me olvidé comentarles que hay casos, por ejemplo, que han sacado el epiplón y que si se saca el epiplón, por ejemplo, esto no quiere decir que haya que hacerlo, pero se vio que la progresión tumoral es mucho menor. Y eso tiene que ver porque justamente en pacientes que si haya sacado el epiplón por cualquier otra razón, el tumor avanza más lentamente que en las mujeres que sí tienen epiplón y sobre todo cuanto mayor es la masa adiposa, más rápido va a avanzar. Vimos también finalmente lo que es el concepto de la inmunoedición y el escape tumoral frente a los tratamientos, que es muy importante, y el rol que pueden cumplir los microRNA y los exosomas en estos casos. Así que en las perspectivas, el patólogo eh, podríamos ver también la posibilidad del estudio de esta relación de macrófagos en determinar, por ejemplo, el valor predictivo que puede tener una alta densidad de macrófagos de tipo 2 frente a la población total. Y bueno, vimos también las perspectivas, es la posibilidad mediante ingeniería genética de mejorar lo que es la polarización hacia macrófagos de tipo 1 como forma de combate y el estudio que se está haciendo en forma muy intensa y buscando los puntos débiles de los checkpoints en inmunoterapia, porque la inmunoterapia es una herramienta muy importante en en la terapia contra el cáncer. Y bueno, creo que acá terminamos y les agradezco muchísimo. Y bueno, estoy dispuesto a charlar. A propósito, esto fue un elemento para motivar
Y bueno, si hay inquietudes, bueno, lo podemos charlar. Bueno, Dejo Daniel, de compartir. te agradecemos la excelente conferencia de un tema tan complejo como es el microambiente, la claridad con la que lo has podido explicar y además el diseño propio que has realizado para explicar esas estructuras, esos nichos. Una cosa que sorprende también es pensar que existan reacciones linfohistiocytíticas que estén presentes, que no sean reacción al tumor, sino que sean nichos protumorales. Ese es un concepto importantísimo. Y bueno, el tema de las terapias blanco, que cada vez son más diferentes cuando usan los blancos directamente contra la célula o les agregan una droga que entre a la célula, como tú bien explicaste, es un poco el futuro de todo el tratamiento oncológico. Entonces, realmente te felicito porque es un trabajo súper bien documentado. Realmente yo no conocía estas estructuras, no había leído sobre ellas mirando las imágenes, digo, he visto esos acúmulos linfoides en el epiplón, pero realmente no les presté la suficiente atención. También el concepto de que hay dos tipos de macrófagos que tienen acción anti o pro-tumoral es una información muy importante. Y bueno, te quería preguntar respecto al marcador SCD-169 que mencionaste, si es algo que puede aportar en este tipo de situaciones o si es algo solo a nivel de investigación, o sea, ¿qué papel tendría desde el punto de vista práctico? Gabriela, supongo que te refieres al CD163. No, No, porque porque en el un momento CD100. Ah, tú no, lo dijiste, que pasa es que ese fue un estudio que hicieron el grupo de Eserot, el grupo danés, el grupo ah, europeo, donde vieron que los macrófagos que estaban ubicados a nivel de los Milky Spots marcaban todos para CD169. es, Pero ellos le dieron jerarquía, eso en forma global, pero ellos le dieron jerarquía al CD163 y el TIM 4 positivo. Ese que es el macrófago de P1 que le llamaron ellos, esa fue la denominación que le dieron, son los que aparentemente están más involucrados, porque inclusive estos Milky Spots aportan macrófagos al exudado inflamatorio peritoneal. Desde ahí surgen también. No, no, esos son los puntos de salida de esos macrófagos. No solamente están fijos allí, sino que pueden salir directamente al espacio peritoneal. Eso es muy importante. Y por lo que pude leer en otros artículos no vinculados al cáncer de ovario específicamente, sino a otros cánceres, le da mucha importancia al cáncer gástrico, todos los tumores que pueden estar eh, comprometiendo el peritoneo. ¿Sí? claro, Pero diseminándose también rápidamente. en cáncer de pulmón también lo vieron, se observó estos Milky Spot, no exactamente no son iguales que los que se ven en el peritoneo, en el epiplón, pero en algunos pliegues del Pero, mesoteliales de la pleura pleura, se pueden encontrar pequeños agregados con estructuras vasculares, algo parecido. Los más desarrollados son los que se observan en el epiplomo. Y estoy seguro que si ustedes lo empiezan a buscar, lo van a encontrar. Y está bueno, esto que yo hice fue apenas una pequeña exploración, pero creo que también es un camino porque uno busca en las exploraciones hacerse preguntas y creo que estas preguntas que nos podemos hacer y desde qué punto, cómo podemos aportar, qué podemos aportar en estos casos, que creo que puede ser importante, por ejemplo, la exploración, por ejemplo, del valor predictivo de estos macrófagos frente a cómo van a responder en las terapias. Y estos trabajos muestran que, por ejemplo, aquellos que tenían, como habíamos mencionado, una altísima densidad de CD163 en la población general de macrófagos tienen una peor respuesta a los tratamientos.
¿sí? Porque además, como vimos, los macrófagos son capaces de generar quimioresistencia al cisplatino, por ejemplo. Es Es realmente impresionante. súper interesante y desde el punto de vista práctico algo donde el patólogo podría realmente aportar Sí, información sí, útil para la paciente, ¿no? sí, 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 Este, sí. Está de nuevo levantando la felicitarte. mano, está levantando la mano Sole de la Peña, Gaby. Ah, bien. Bueno, de nuevo de mi parte felicitarte, No, no, que muchas gracias. me encantó la charla. Sole, Sí, hola, buenas tardes a todos. hola. Eh, bueno, por supuesto que los recontra felicitamos a Daniel todos los días. Pero una cosa que yo le había comentado con él el otro día, él ya nos había hecho una pequeña sinopsis de todo esto, en lo íntimo, como dijo al principio. Una cosa que yo había comentado con él era, y que es re interesante, es que las pacientes con cáncer, este tipo de cáncer de ovario, que reciben tratamiento, luego se hace el estudio post-neoadyuvancia. ¿Y dónde está validado el estudio post-neoadyuvancia? En el epiplón y en esos spots. Entonces es algo que nosotros también estamos viendo, ¿no? Cuando recibimos esas biopsias de epiplón o epiplón para ver cómo surtió efecto el tratamiento, es ahí. Entonces ahí deben tener que ver mucho porque te lo dice la literatura y el Colegio Americano de Patólogos, que tenés que tener en cuenta los fibrohistiocitarios para evaluar la respuesta al tratamiento, más allá de las células neoplásicas, que son o redondeadas o en nidos. O sea que esto ya desde 2015 está puesto en práctica, ¿no? Y bueno, hay que darle más pelota y de repente eso, utilizar marcadores para identificar y ver cuáles son los macrófagos que están jugando ahí después del tratamiento neoadyuvante. Sí, Esto que dice realmente Soledad, interesante. esto que dice Soledad es interesante. Los casos que yo mostré son casos que no habían recibido neoadyuvancia, eran casos posoperatorios, sin tratamiento de quimioterapia, eso lo recibieron después, ¿no? Pero es interesante esto que dice Soledad porque se puede comparar justamente aquellas pacientes que se hacen neoadyuvancia y ver si los macrófagos, cómo se comportan en ese aspecto. Yo no, confieso que no leí otros trabajos que se haya hecho neoadyuvancia en cáncer de ovario en el estudio del comportamiento de los macrófagos de tipo 2, pero puede ser una línea interesante de estudio, de análisis, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Yo tengo una pregunta para hacerte. Me quedé pensando en el cáncer gástrico, ¿no? Que siempre generalmente resecan parte del epiplón. Cuando hiciste el estudio retrospectivo, ese que comentaste, que me imagino que debe haber sido recontra detallado, ¿cuántos fragmentos sacás? ¿Cómo hiciste en forma práctica, como para darle lo que decíamos, ¿no? Darle más bolilla al epiplón, Bueno, como para asegurarte de que en realidad podés llegar a ver esos nidos realmente. sí, en realidad, bueno, los fragmentos que se tomaron fueron los que se toman en forma convencional. Convencional. Yo no, es un estudio retrospectivo de algunos casos, no es de muchos, este, em, pero que realmente muestran que es importante hacer un buen muestreo del Buen epiplón, muestreo. Ahí está. buscando estas cosas, O sea, porque no solo lo macroscópico, sino muestrear bien. exactamente, por ejemplo, en algunos de los casos que yo les mostré se veían los fragmentos que tenían compromiso tumoral histológico, que eran macrometástasis, pero eran histológicas. Y lo que yo busqué fue en otras áreas del epiplón donde no estaban marcados con compromiso, buscando esos pequeños milk spot. Y bueno, aparecieron. Claro. Algunos aparecieron con micrometástasis, que no los habíamos observado en detalle, pero se ven. Yo le puedo proponer buscar epiplones en archivo de casos de cáncer gástrico, por ejemplo, Claro, y revisar si buscarlo. aparecen Mm. pequeñas metástasis o esos pequeños milk spot, porque tienen que aparecer.
Lo que pasa que ellos, nosotros no los vimos a ellos, pero ellos nos vieron a nosotros. Claro. Yo creo que es un dato interesante esto, ¿no? De análisis, que en lo cual no lo hemos incorporado, pero y bueno, hay que ver qué valor le damos. Pero yo creo que hay que centrar más la atención en la respuesta de los macrófagos, que creo que es ahí es donde en esa densidad de ese subtipo, subfenotipo, ¿sí? El macrófago de tipo 2, que son los que tenemos que ver porque son los que van a hablar van a tener un valor predictivo y también pronóstico, obviamente, ¿no? Porque son los que son protumorales, ¿no? Otra cosa interesante que la mencionaste también al pasar es que esos acúmulos linfohistocíticos, vasculares y adipocíticos, como que se favorecen cuanto más tejido adiposo hay. Sí, Entonces, sí, volviendo un poco a la pregunta de Ana, que me pareció muy pertinente, hay que ver el tipo de piplón macroscópico que recibimos y de repente el muestreo adecuarlo a eso también. exactamente. Porque además cuanto mayor es la masa de tejido adiposo, mayor va a ser la posibilidad de progresión tumoral. Sí. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta? Bueno, entonces nos queda agradecerte por haber No, por aceptado favor. la invitación No, y realmente ilustrarnos en este tema complejo y súper interesante, motivador, realmente. no, el Te agradecido agradecemos soy mucho. yo y fue muy motivador la búsqueda y toda la información para tratar de compartirla con ustedes. Así que para mí fue un gusto, realmente. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos, que descansen y que, bueno, que queden pensando un poco en los macrófagos. Bueno, chau, chau, Chao. chau, chau.